La vida cristiana y la vida cristiana que usted decidió tomar tiene muchas implicaciones. Ser cristiano implica un verdadero compromiso real en su vida, ahora centrado en Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Este compromiso tiene que ver con dejar no tan solo los viejos hábitos de pereza que teníamos para seguir al Señor, sino que tiene el compromiso de dejar la antigua vida que estábamos viviendo. Y este compromiso tiene que ver con morir al viejo hombre, sí. Es decir, al viejo hombre, morir al egoísmo, morir a mis intereses personales, morir al pecado, para que ahora sí podamos proceder a esa nueva vida en Cristo. Porque esta nueva vida conlleva un cambio de identidad. Gracias. Conlleva un cambio de identidad estando ahora con Dios. Ese cambio de identidad tiene que ver con que ahora eres hijo de Dios. Pero Dios sigue sumando, no tan solo somos hijos de Dios como cristianos, sino que ahora pertenecemos a la patria celestial. Y esa es una buena noticia. Usted es un ciudadano de la patria celestial. De manera que ya, como cristiano, ya no te perteneces a ti mismo, sino que ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora como cristiano ya no debes de ver lo terrenal, sino que tu mirada debe de estar en perspectiva, y lo hemos dicho muchas veces, en perspectiva vertical. Porque de esa perspectiva vertical descendió el amor de Dios para con nosotros. De esa perspectiva vertical llegó el perdón a nosotros. Y llegó ese perdón de nosotros para que también nosotros perdonáramos, ¿verdad? Pidiéramos perdón. Y también dice la palabra que de tal manera amó. El Padre derramó con amor. Y ese amor lo hemos visto por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó estas enseñanzas de amor, ¿verdad? De manera que hoy tenemos que amar como Jesucristo nos enseñó. ¿Se viene dando cuenta de las implicaciones que tiene que ser cristianos? Además, que hoy los problemas y dificultades de ciertos tormentas que podemos vivir, problemas tal vez sencillos que podemos vivir, son desafíos diarios en nuestra vida. Pero hoy los vivimos, o debemos de vivirlos diferente, porque vivimos con y para fe, ¿verdad? Con fe y para ella misma, entendiendo que en medio de nuestros procesos difíciles, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, Dios está obrando ahí. Y si tenemos nuestra mirada puesta ahí de manera vertical y no en la situación que estamos viendo, Dios está obrando por nosotros ahí. Y estamos también llamados a perseverar en la palabra, para que precisamente haya esa transformación en nuestras vidas que viene de adentro hacia afuera, del corazón a la acción. Esa es la transformación, del corazón a la acción. Que no seamos simplemente cristianos sin obrar conforme a la palabra, sino que procedamos a ese cambio de identidad, a esa transformación interna, a la permanencia, a estar conectados con Dios por medio de la palabra, misma de la que debemos de dar testimonio predicando de ella
poniéndola por obra en obediencia. Abra su Biblia y acompáñeme al libro de Santiago. Acompáñenme a Santiago en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. Y dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Acompáñenme a orar, iglesia. Dios, Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque llamas nuestra atención de esta manera amorosa hoy, Señor. Amorosa, Padre bendito. Gracias que sea sembrada en nuestro corazón para que hagamos, Señor, conforme lo que en ella está escrito, conforme a tus instrucciones, conforme a tus ordenanzas, Señor. Que no seamos cristianos que nos quedemos callados, sino que con gozo proclamemos, Señor, de tus enseñanzas a aquellos que hacen falta. Espíritu Santo, gracias. Toma control de mí, de mis emociones, de mis palabras, de mis pensamientos, Señor, y que fluyas en cada uno de estos corazones para que seamos todos buena tierra y recibir esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bien, un cristiano verdadero no se avergüenza de la palabra, ¿verdad? No se avergüenza de decir que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Rey de Reyes, ¿verdad? No se avergüenza de decir las verdades de la Biblia, que Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Un verdadero cristiano mostrará su fe por la forma en que vive. Un cristiano verdadero tiene que ser congruente en su forma de vivir, derivado de la palabra. La evidencia de un verdadero cristiano se muestra tanto en la fe como en la acción. Lo que hay en su corazón para ponerlo en acción. Pero muchas de las veces, como cristianos, no se está dando testimonio de la palabra por la forma de vivir. De la manera que no se actúa de acuerdo en lo que el Señor está pidiendo que hagamos. Es decir, muchas veces actuamos en desobediencia. No somos obedientes, ¿verdad? Pues bien, hoy terminaremos la serie que iniciamos ya unas semanas atrás y que se llama Renovación. Iniciamos el año queriendo acercarnos a nuestro Dios y ser mejores hijos suyos, más que cristianos, ¿verdad? Hijos suyos, y renovarnos. El mensaje de hoy tiene por título Ejecutores de la Palabra. Y vamos a hacer un recorrido en este mensaje por 3 puntos. El texto principal de Santiago 1 dice en el versículo 22:
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Decía al principio que ser cristiano tiene implicaciones, porque no es tan solo confesar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas y ahí terminó el asunto y ya soy cristiano, sino que más bien ahí damos inicio a la nueva vida, a esa nueva identidad, para que podamos efectivamente decir: soy cristiano, soy hijo de Dios. Ciertamente, usted sabe que Jesús vino a compartir palabra de salvación, vino a compartir esa salvación del Padre, ¿verdad? Y que consiste en arrepentirse de pecados. ¿Qué es lo que decía Jesús? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y estas son buenas noticias, que nos conduzcan al arrepentimiento son buenas noticias. Y para el Padre fue muy importante enviar a su Hijo para que creyéramos en su nombre y que lo confesáramos con nuestras bocas. Y todavía va más allá del Padre, Hoy como cristianos somos llamados a ser renovados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y de comportarnos con nuestros semejantes. Y es por ello importante que estemos conociendo de la palabra de Dios y ser practicantes de la misma. Y una vez que la conozcamos, seamos ejecutores de la palabra. Es decir, cristianos que no solo escuchan o conocen las instrucciones y enseñanzas de la palabra, no tan solo eso, sino que las llevan a la práctica y las ponen en acción y viven de acuerdo a ellas. A ellas. La palabra no es nada más para que se quede con usted, es para que dé evidencia de esa transformación. Ahora, Santiago nos conduce a vivir en la vida cristiana. Tenemos un mandamiento muy sencillo y práctico con lo que inició esta lectura. Dice: sed hacedores de la palabra. Santiago insiste a las personas que escuchan la palabra de Dios a demostrar un compromiso adquirido de ser cristiano. Porque debemos de ser cristianos no tan solo de labios hacia afuera, sino ser sinceros con el Señor para que podamos ser ejecutores de la palabra, respondiendo a lo que escuchamos en la palabra y ponerla por acción en obediencia. Ponerla por acción en obediencia. Acompáñenme ahora a la carta a los Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 9. Filipenses 4, versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Muchas veces nosotros pretendemos ser obedientes o creemos ser obedientes a la palabra de Dios, pero lo hacemos a nuestra manera. Pero lo que acabamos de leer dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haced. Esto es lo que debemos de hacer. Porque hay ciertas porciones de la palabra que nos gustan y nos las apropiamos, ¿verdad? Pero de tapa a tapa, la palabra de Dios tiene buenas noticias. Toda la palabra son buenas noticias y nosotros somos exclusivistas de las porciones que nos gustan.
Dice, sed hacedores de la palabra. Y tiene que ver, como nos dice el versículo que acabamos de leer, tiene que ver con aprenderla, aceptarla y ponerla por obra de manera integral, para que verdaderamente seamos ejecutores de la palabra. Y cuando usted es un ejecutor de la palabra, puede darse cuenta de que hay renovación en su mente. ¿Por qué? Porque hay un cambio en sus acciones, hay un cambio en su hablar y hay un cambio en su corazón que está recibiendo la bendición de que seamos transformados por medio de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene que ponerse por obra completamente, de manera integral, no tan solo lo que nos gusta. Cuando aceptamos solo algunas porciones bíblicas y las demás las desechamos, no estamos siendo ejecutores de la palabra. Lo que sucede entonces es que nos engañamos a nosotros mismos, porque la palabra es para ser obedecida en su totalidad, no solamente en porciones. La palabra de Dios no está dividida, no está dividida. Dios habla y nos dice que somos acreedores a bendiciones por la obediencia, y esto nos gusta, ¿verdad? Pero también nos dice cuáles son las consecuencias que trae la desobediencia si no se hace conforme a su palabra. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces, tristemente, ignoramos las consecuencias de la desobediencia porque no somos obedientes a la palabra de Dios, que es buena en todo momento. Porque la palabra es para ser obedecida en su totalidad, no solamente en porciones, como les dije. No se engañe. No se engañe. Hay porciones de la palabra que aún nos cuesta trabajo ponerla por obra. Y esa palabra en donde nos cueste trabajo ponerla por obra son las áreas en las que el Señor quiere que estemos trabajando para que de manera integral seamos ejecutores de la palabra. Usted sabe que el Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? De eso significa. Y que estas buenas noticias son las buenas de salvación. Eso es bueno. Buenas noticias, buenas palabras. Pero ¿recuerda usted qué dice Génesis 1:1? ¿Qué dice? A ver, díganme. En el principio, los cielos y la tierra. Sí, ¿verdad? ¿No es esta una buena noticia? Y creemos por fe que el Señor lo hizo. De manera que con lo que está iniciando la palabra de Dios es bueno y tenemos que ponerla por obra. Fe. Fe. Ahora acompáñenme al libro, ahora sí al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 24 y 25. Sígame usted ahí con su vista. Deuteronomio 6, versículos 24 y 25. Y ponga mucha atención. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y escuche la consecuencia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dios nos da instrucciones.
Dios nos da estos mandamientos y también nos hace advertencias, ¿verdad? Nos hace advertencias de que nos volvamos a Él, de que nos renovemos, de que volvamos a Él. Y esa advertencia no es una amenaza, no nos está amenazando el Señor. No es para que le obedezcamos con miedo, sino que lo hace para darnos una advertencia de lo que no debemos de hacer y seguir mejor sus instrucciones, para que seamos ejecutores de la palabra cuando Él nos lo pide. ¿Para qué? Dice, para que todo nos vaya bien. Para que todo nos vaya bien. Y esta es buena noticia para estar bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su cuidado y bendición. Muchas de las ocasiones la palabra nos entra por este oído y nos sale por el otro. Y nos sale por el otro, ¿verdad? De manera que dice Santiago, no sean tan solo oidores, sean cristianos ejecutores, atesorando la palabra en nuestros corazones para ponerla por obra. Tenemos entonces que, como le dije, la palabra de Dios es buena todo momento, de principio a fin, de tapa a tapa es buena la palabra de Dios. Punto número 2, comparar. Y dice el versículo 23 de Santiago 1, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Iglesia, ¿cómo va usted con la lectura de la Biblia, del plan de lectura de la Biblia? Me imagino que en su lectura Dios ha hablado a su vida y le ha revelado algunas cosas que tal vez usted no sabía de usted mismo. Tal vez ha visto reflejada su vida ahí en la palabra, ha visto reflejada su vida en la obediencia o la desobediencia. Ha visto su vida reflejada ahí de ser oidor o ser hacedor de la palabra. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? Mire, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y caminando poco tiempo en el desierto, se quejaban y no hacían conforme a las instrucciones que Dios daba a Moisés para que las llevara a cabo el pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que reflejaba el pueblo? Reflejaba lo que había en su corazón y se comparaba en esos momentos con lo que decía que tenía en Egipto y que realmente no tenía. ¿Qué es lo que decía que tenía en Egipto? Manjares, ¿verdad? Comida. Al pueblo le gusta compararse a pesar de haber visto las maravillas con que Dios lo sacó. Comparaba su situación en el desierto con la situación de esclavitud que vivía en Egipto, de manera que se veía de forma natural. Él quería seguir siendo esclavo. El andar cristiano tiene que ver con pruebas, con resistencias, con quejas de lo que dice que no tiene, pero no ve ni valora lo que sí tiene. Esta es la queja del pueblo de Israel en el desierto, que no veía ni valoraba lo que sí tenía. ¿Y qué era lo que sí tenía y no valoraba? Tenía la presencia de Dios en forma de nube y columna de fuego. La Biblia, entonces, lo que usted está leyendo es nuestro reflejo en la vida cristiana.
Es como un espejo divino en el que nos estamos viendo y reflejando y nos revela cuál es nuestra condición, nos revela qué es lo que pensamos y nos llama a actuar. Y nos llama a actuar confesando y cambiando para ser semejantes a Cristo, no meros espectadores o oidores de la verdad de su palabra. Somos llamados a la renovación, a retomar el rumbo siendo ejecutores de la palabra. Punto número 3. Persistir. Mas el que mira atentamente, inicia el versículo 25. Mirar atentamente significa observar algo con concentración, detenidamente, sin que no haya nada que nos distraiga, que no haya nada que aparte nuestra mirada para poder captar detalles específicos y analizando y comprendiendo más allá de la simple mirada, ¿verdad? Que sea una mirada atenta a la reflexión, que sea una mirada no viendo la superficie. Así es como debemos de leer y comprender la palabra de Dios. Y muchas veces nos saltamos porciones, o muchas veces la leemos pero ya no nos detuvimos, ya no miramos atentamente, ya hubo algo que nos distrajo y nos seguimos de largo, ¿verdad? Todo cristiano debe renovarse. Debe de ser practicante de la palabra en su vida diaria y no solamente por temporadas. Porque tristemente también sucede que por temporadas están y luego por temporadas no están, mientras que es constante, ¿verdad? Mientras se siente a gusto con lo que recibe del Señor. ¿Hay distractores en las acciones que llevamos a cabo? Sí las hay. Sí las hay. Y de ello debemos de estar atentos y mirar atentamente a la palabra para que las cosas en las que fincamos nuestra confianza no nos distraigan. Primero, Dios, ¿verdad? Debemos de persistir, mantenernos firmes y activos y ser constantes. Ser constantes. De manera que cuando nuestra vida esté llena de dificultades, que estemos sintiendo que no hay ingreso económico, que es lo principal, creo yo, o que la enfermedad nos está rebasando, debe usted de tener en cuenta que todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito y son esas implicaciones de las que hablé al principio. Y el propósito en el cual el Señor nos llama en estas dificultades es para crecer, es para madurar espiritualmente, es para que alcancemos la meta, lo que implica no tan solo resistir, sino que avancemos, que mantengamos la comunión por medio de la oración, confiar y obedecer la palabra del Señor, poniéndola por obra. Y es aquí cuando crecemos, cuando maduramos, cuando avanzamos, cuando hacemos esta comunión con Dios, que nos vamos a volver verdaderos hacedores de la palabra. La bendición derramada en su vida cristiana no va a venir solamente de que viva una vida pasiva, de que usted diga, ya soy cristiano. No.
no va a venir la bendición de que sea usted solamente un oidor de la palabra de Dios, sino que la bendición en su vida va a venir de admirar, de examinar profundamente y atender por medio del Espíritu la palabra de Dios. No para que sea usted un oidor, sino que nos está llamando para ser hacedores de la palabra, y para ser hacedores de la palabra debemos de estar preparados y tener este conocimiento, pero no de manera intelectual, sino reconociendo que Dios está en nosotros, que su presencia es con nosotros, no tan solo en las buenas, sino también en las malas. Y en las malas me refiero a las malas circunstancias que vivimos, que es ahí donde el Señor nos está llamando a retomar el rumbo y nos está llamando a poner por obra la palabra para que veamos qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ejecutores de la palabra. Conocer, leer la Biblia, examinarla, nos va a convertir. Usted lo sabe, tal vez de oídas, que nos va a transformar, pero su corazón tal vez no lo cree. Se necesita fe y se necesita depositarnos en la palabra para que seamos practicantes y ejecutores de la misma. Y ser un ejecutor de la palabra también es llevarla, transmitirla, predicarla, ahí en donde nos encontremos, en su fuente de trabajo, esperando el transporte público, cuando usted se encuentra con alguna persona en el restaurante, qué sé yo, en donde usted se encuentre. En donde usted se encuentre, tiene que ser un ejecutor. Y esto es para que no sea usted un oidor olvidadizo. Cuando usted se vuelve un ejecutor de la palabra, está encontrando la libertad y la plenitud de vivir en alineación con la voluntad divina. Dice el versículo 25 de Santiago, de nuestro texto de Santiago base, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La ley de la libertad, ¿verdad? La ley de la libertad a la que se refiere Santiago en este versículo es la que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino a la tierra, trajo una forma de entendimiento sobre cómo deberíamos de vivir. Él nos trajo la ley de libertad para que no fuéramos o siguiéramos siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Nos dejó muchas enseñanzas y una de ellas, que es importantísima, es la que nos enseñó a amar a Dios y amar a los demás. ¿Recuerda cómo resumió la ley y los profetas nuestro Señor Jesús? Cuando le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y agrega, y les digo, el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto les dice, resumo la ley y los profetas. Pero ¿qué creen? No tan solo lo dijo, lo hizo. Lo hizo, nos enseñó a amar como Él nos ha amado. Y nos libera del pecado de odiar, por ejemplo. Y nos permite acercarnos a Dios. Esta ley de la libertad, en lugar de ser esclavizados por nuestro pecado, ahora es en la que podemos andar en libertad y experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Es importante entonces que este sea el espejo donde nos veamos, pero no nos olvidemos. Aquí nos dice quiénes somos
y quiénes y qué es lo que debemos de hacer. Es importante que como cristianos observemos de cerca la ley perfecta de la libertad y perseveremos en ella, para que no seamos oidores, sino hacedores de ella. La ley perfecta de la libertad se refiere a los principios divinos que libera del pecado y la condenación. Ya no hay condenación para nosotros. Vivimos en libertad por el amor de Jesús que murió por nosotros en esa cruz. ¿O no dijo Jesús, y conoceréis la verdad? ¿Qué nos va a hacer la verdad? Libres. Libres en el amor que Él dio para nosotros. En contraste, en el pueblo de Israel allá, con la ley mosaica, revela y muestra el pecado, pero no puede salvar. Es la guía del Espíritu Santo que capacita al creyente para vivir en amor y obedecer la voluntad de Dios, encontrando verdadera plenitud de libertad. De manera que debemos de tomar el tiempo para estudiar las Escrituras y entender cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas siendo ejecutores de la palabra. Recuerde que hay un plan de lectura anual para que no se nos haga pesado, para que vayamos poco a poco, para que la palabra nos hable todos los días de nuestra vida. Que terminó el año pasado con su lectura, pues hoy la empezó otra vez. Terminó este año y el siguiente la vuelve a empezar. Y verá cómo habla de uno mismo, habla de usted que la está leyendo. Y habla de uno para transformación, y habla de uno para obediencia, y habla uno para que nos vaya bien, y habla de uno para que seamos prevenidos de no hacer lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Ser únicamente oyente de la palabra no es suficiente en la vida del cristiano. Muchas veces, y no quiero herir a nadie, pero muchas veces nada más se vienen los domingos a escuchar la palabra. Pero después de aquí, después de salir de la puerta, se volvieron oidores, pero no hacedores. ¿Y por qué digo que se volvieron hacedores? Porque ya no van a abrir su Biblia en la semana. Ya no van a hacer o a escuchar su devocional todos los días de la semana. Van a mantener tal vez su relación de oración con Dios un día sí, tal vez 3 no. No estoy juzgando, le estoy invitando a que sea un ejecutor de la palabra. La vida cristiana va más allá. ¿Qué nos dijo? Que tenemos que ser libres. Tenemos la responsabilidad de ser hacedores en esa libertad. Como cristianos somos llamados a ser renovados en nuestra manera de pensar, dijimos, en nuestra manera de hablar y de comportarnos con nuestros semejantes. Sí, ahora debemos de ser hacedores de la palabra, no quedarnos allá con haber confesado al Señor y decirle que nos arrepentimos. Tenemos que avanzar, tenemos que conocerle, ¿verdad? Debemos de ser hacedores de la palabra y llevar a cabo lo que se nos ha enseñado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hacerlo, llevarlo a cabo significa que debemos de aplicar las enseñanzas en nuestra vida cotidiana y vivir de acuerdo a ella. Seamos ejecutores de la palabra respondiendo a lo que escuchamos en obediencia a la palabra, pero con acciones.
Ser hacedores de la palabra tiene que ver con aprenderla, con aceptarla y ponerla por obra de manera integral. Cuando hacemos esto, cuando ponemos en práctica esto, nos vamos a dar cuenta que hay una renovación en nosotros, que hay una renovación en nuestros pensamientos, que hay una renovación en nuestras acciones, de hablar también. O no, muchas veces usted mismo se ha dicho, es que ya no reacciono como antes. Está habiendo renovación y transformación de su vida. Y si cada día nos sometemos más a la palabra, habrá gran bendición en nuestras vidas, porque dice la palabra que para que todo nos vaya bien, ¿verdad? No olvide que cada paso que damos hacia la obediencia de Dios nos lleva a una vida más plena, libre y a ser hacedores de su palabra. De manera que a lo que nos llama la palabra del Señor es a no tener una vida pasiva. Porque la vida cristiana es activa, es práctica, la vivimos todos los días y todo cristiano debe renovarse, ser practicante de la palabra en su vida diaria, a pesar, escuche bien, a pesar de las circunstancias en las que esté viviendo, debe de persistir, debe de mantenerse firme y activo, ser constante en su fe, o aumentarla, atendiendo la voluntad de Dios, a pesar de que la vida cristiana está llena de problemas, está llena de dificultades también, pero debe de tener en cuenta que ser hacedor tiene el propósito que ya dijimos anteriormente. Es crecer, es madurar, alcanzar la meta, es avanzar, confiando y obedeciendo, confiando y obedeciendo, confiando y obedeciendo. Es lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel cuando caminaba en el desierto. Camina, confía, obedece. Camina, confía, obedece. Y ve lo que sí tienes. Practicar la palabra es transformar lo que leemos y escuchamos en acciones. Cuando usted lee y la pone por acción, va a transformar sus acciones. La Biblia nos advierte que no seamos meros oyentes, sino también hacedores, porque en la obediencia es en donde encontramos, como usted lo sabe, la bendición. Practicar la palabra implica vivir con amor, perdonar, servir, buscar la justicia y seguir los mandamientos de Dios en todos los aspectos de la vida. Dejemos entonces de ser simples oidores, sino que más bien retomemos el rumbo y seamos ejecutores de la palabra. La misma nos llevará a la renovación de nuestras vidas para vivir vidas plenas, vidas libres, vidas nuevas, vidas rendidas a Cristo. Eso es ser un ejecutor de la palabra, viviendo rendido al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué diremos pues al Señor? ¿Seguiremos siendo oidores o tomaremos la implicación, el compromiso de ser hacedores de la palabra?
Retomaremos nuestro compromiso de leer la palabra de Dios todos los días para que nos veamos a nosotros mismos. Retomemos nuestros devocionales todos los días. El devocional es alimento espiritual para que tengamos crecimiento, que nos lleve a la madurez. De manera que el compromiso lo tiene usted. La palabra habló y le dijo qué es lo que tenemos que hacer. Hacedores de la palabra.